En la circunferencia de centro O de la figura 14, los puntos M, Q y P pertenecen a ella. ¿Se puede determinar la medida del ángulo X? Sí. 1. Se conoce la medida del ángulo M o Q. Antes de ir por cada una de las afirmaciones, veamos que como nos dicen que M, Q y P pertenecen a la circunferencia y O es el centro, entonces OM y OQ son radios de la circunferencia y por lo tanto miden lo mismo. Esa es una información válida independiente de la afirmación que estemos tratando de utilizar. Teniendo eso, entonces, veamos cuál es la medida del ángulo X, que está acá. Considerando la primera información, dice que se conoce la medida del ángulo M o Q. M o Q. Si conociéramos ese ángulo, vamos a llamarle alfa. Si ese ángulo mide alfa, entonces aquí podríamos formar un triángulo y podríamos saber la medida de estos ángulos. Como estos miden lo mismo, entonces estos dos ángulos también van a medir lo mismo. Podríamos saber esas dos informaciones, pero nada más. Aparte podríamos saber cuánto mide este arco MQ. El arco MQ mide alfa, porque es un ángulo del centro. Y por lo tanto podríamos saber cuánto mide el ángulo MPQ, que sería alfa medio. MPQ entonces sería un ángulo inscrito. Y por lo tanto mide la mitad de lo que comprende su arco, que es alfa, entonces ese ángulo mediría alfa medios. Todo eso sabríamos con la información 1, pero no podemos saber el ángulo X. Entonces con la 1 no es suficiente. Con la segunda información nos dicen que MP es igual a PQ. Si MP es igual a PQ, este lado es igual a este lado. Solo con esa información, con la morada, tendríamos que se forma en un triángulo isósceles MPQ y nada más. No tendríamos más información que se forma un triángulo isósceles. No podríamos saber ninguna medida de ningún ángulo. Pero, si mezclamos las dos características, entonces con las dos no se puede. Si mezclamos las dos, ahora tendríamos un triángulo isósceles MPQ que implicaría que estos dos ángulos miden lo mismo. Antes no lo podíamos saber. Ahora sí, como esos dos ángulos miden lo mismo y asumimos que sabemos la información que está en verde y en morado, entonces podríamos saber cuánto miden estos ángulos, considerando que este ángulo de acá arriba mide alfa medios. Como este ángulo de arriba mide alfa medios, entonces podemos calcular estos ángulos de su base del triángulo isósceles. ¿Cómo? Sería 180 menos alfa medios y todo eso dividido en 2, que eso nos daría la medida de cada uno de estos ángulos. Y como ya sabemos cuánto miden estos ángulos que están en verde acá abajo, como el OMQ y el OQM, entonces podríamos calcular lo que nos faltaría, este resto que está acá, que sería X. Por lo tanto, con las dos informaciones al mismo tiempo se puede resolver. Ambas juntas es la opción correcta.